Amén. Por eso no quiero perder tiempo, quiero entregar lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque aquí está la iglesia del Señor, este barrio, esta comunidad. Anoche lo que Dios puso, el título del mensaje, que Dios pasa en este territorio para poder entregar a sus siervos, poder entregar a su iglesia. Y escuché el coordinador, estaba hablando el pastor Carlos, empezó con la palabra ahí en Efesios. Y lo que conocen de la Biblia, sabemos que en el libro a los Éfesos, ahí se manifiesta la iglesia en los lugares celestiales. La iglesia, su función aquí en la tierra. Dice ahí en capítulo 1, 19, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién dijo aquello? Jesús. Ahí hay una palabra, todas las cosas, sometió bajo sus pies, y lo dio a quién como cabeza? A la iglesia. Qué linda memoria. El pastor estaba hablando a este hombre, el menos calificado, Pedro, y Pedro nos representa mucho a los latinos, Pedro. Y dice por el Espíritu Santo, más vosotros sois. Ahí tenemos nuestra identidad. Ustedes creo que acá le dicen el DNI. Vosotros sois, yo soy. Y primeramente dice real. Y real proviene de realeza, de reino, de gobierno. Y sacerdote, el que se pone delante de Dios y delante de aquel y de aquella que aún no tienen a Cristo. Y el Señor dice, escucha y oye a los sacerdotes, porque viene a ser la iglesia, cumplimos esa función. Pero el real significa que la iglesia fue llamada para tomar autoridad y ser cabeza. Amén. Y yo creo firmemente que la iglesia aquí en Argentina y en este territorio especialmente, el Señor está tomando este territorio. Por eso quiero compartir con todos ustedes lo que Dios a mí me ha enseñado, y lo que quiero compartir con ustedes está en el libro de Mateo, un texto conocido. Tal vez haya escuchado muchos mensajes. Mateo capítulo 16. El versículo 18 y 19. La leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tomen su asiento. No sé cuánto tiempo tengo, pastor. Tenés todo el día, me dice aquí. No, tenemos que volver. Gloria a Dios. Lo que quieren anotar, las llaves del reino, las llaves del reino. Dios me enseñó justamente acerca de estas llaves. Una llave representa autoridad. No le podés entregar una llave a una persona que nos va a cuidar. Yo no sé si usted entregaría a una persona la llave de tu vehículo. No a cualquiera entregamos una llave, porque sabemos lo que representa. Y en mucho tiempo
y hasta ahora crea controversia esta palabra, porque sabemos nosotros, mayoría venimos de la religión tradicional. Yo era una persona bien religiosa, trabajé con sacerdote católico, también hacía los novenarios, le llamamos en Paraguay, celebrante, y en cuantas ocasiones decía Señor San Pedro, y con una cara de santidad, pero después me iba y me emborrachaba y practicaba los pecados. Señor San Pedro, glorioso Pedro, abrí la puerta del paraíso, ni yo entraba ni la persona por quien rezaba. Porque fuimos enseñados así. Pero aquí podemos mirar, iglesia del Señor, la palabra aquí, Pedro, lo que ya conocen sabrá, es la palabra griega Petrus, que significa piedras pequeñas, piedras vivas. Por eso que bueno es cuando las piedras vivas están juntas. Esta viene a ser piedras vivas. Y el Señor le dice más, a ti te digo Petrus, piedra viva, piedras pequeñas. Y sobre esta Petra, que viene a ser la roca, es diferente. Cuando Jesús dijo Petra, se estaba refiriendo a sí mismo. Si registramos esta palabra, está en 1 Corintios 10. El capítulo 10, el verso 4 dice: todos bebieron esta misma roca, y la roca era Cristo. El Antiguo Testamento. La roca es Cristo. Por eso aquí la Petra, piedra grande, dice el Señor, y sobre esta Petra edificaré. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. No es la infraestructura, no es el santuario, no es el templo. El Señor va a llevar a su iglesia. ¿Y quién se encarga de edificar? Es Él. Jesucristo se encarga de edificar su iglesia. Ahora miren el 19. No dice la llave, sino está en plural. Dice: a ti te daré las llaves. Habla de varias llaves. Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare aquí en la tierra quedará desatado en los cielos. Iglesia del Señor, en una comunidad, la iglesia tiene que ser conocida. Los taxistas tienen que conocer, los remiseros tienen que conocer. La gente debe conocer dónde está la iglesia de Cristo. La iglesia no puede ser como la iglesia de Jonás. Jonás representaba la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Y a dónde fue a ubicarse? Dice, se fue allí en lo más profundo, nadie conocía. Mientras allí la barca estaba peligrando. Estaba, dice, siendo también azotada por tremendas tormentas. Y Jonás tenía el mensaje para los tripulantes. Pero ¿qué pasó? Él fue y se durmió. A alguien se le antoja y va y le dice: usted, charlatán, ¿por qué no se levanta dormilón? ¿Y por qué no clama? No sabemos nosotros en quién usted confía, pero nosotros ya hemos clamado a todos nuestros santos. Se utiliza esa palabra. Ya hemos llamado al gauchito Gil, le hemos llamado también a la Virgen de Luján, pero sigue el problema. Allá nosotros tenemos montones también. Entonces este dormilón tenía el mensaje y la respuesta para la gente. Pero ¿qué pasó? Se durmió.
Luego él viene y le dice, el problema soy yo. Yo soy el culpable de estas tormentas. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús dice, yo quiero edificar, y aquí la palabra edificar, ir poniendo un ladrillo. La iglesia tiene que ir avanzando. Porque el Señor dice, la puerta del Hades no prevalecerá contra mi iglesia. Y el único que entra en la puerta del Hades somos nosotros. Eso lo he podido comprobar. Hace un año tuvimos un evento y vinieron mucha gente. Y cuando empecé a decirle, diablo, aquí este lugar no te corresponde. Tenés que salir, porque en este lugar está el reino, está Cristo. Empezaron a volar la silla y la gente por todos lados también corriendo. Una joven, de repente lo tira, es el Espíritu Santo, cae ahí, pero cae muerta. La gente la rodeaba. Le digo a los pastores que si tú y yo no entendemos quiénes somos, te puede crear problema el enemigo. Y hay muchos de aquellos que estuvieron viendo esa escena, creyeron al Señor. Con esta palabra fui. Ahí estaba, la joven no respiraba más, no tenía más ni pulso. ¿Y qué hago? En el nombre de Jesús, Satanás, suelta, te ordeno ahora mismo. Suelta su alma del infierno y ordeno, pregunté cómo se llamaba, estaban los familiares, me dijeron fulanas, así se llama. Me dieron su nombre. Y ordené en el nombre de Jesús, ahora el alma de fulana vuelva a tomar control de su cuerpo, de su alma, de su mente. De repente la joven vuelve y tenía sed. ¿Por qué? Porque el diablo lo estaba llevando ya en el infierno. Pero la palabra de Dios dice, las puertas del Hades no prevalecen contra mi iglesia. Lucas 10:19 dice, mas he aquí, os doy potestad. Esa viene a ser la llave, autoridad. La iglesia es la autoridad aquí en la tierra. La iglesia tiene que ser conocida. La iglesia tiene que manifestarse. Felicitaciones por el evento. Yo creo que este encuentro de iglesia y de pastores no es casualidad. Dios lo está haciendo. Porque Dios está viendo los miles de gente que va a venir a Cristo en esta hora. Que va a usar su iglesia. Va a usar la vida de sus siervos. ¿Por qué? Porque el Señor más que nunca dice, yo estoy reclamando lo que es mío. Yo estoy reclamando mi territorio. Alguien quizás alguna vez proclamó y decretó que este territorio va a ser del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Josué? Todo lugar le dice. Y yo creo, hermano, que estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de la conquista, antes de la venida del Señor. Y ahí llamativo cuando le dice a Josué, le dice, he aquí yo estaré contigo donde quiera que. Pero ¿quién se va primero, Dios o Josué? Tú, le dices, vayas tú. Y sabemos nosotros el guerrero de Josué. Y tenemos al mismo Dios de Josué, amén. ¿Ustedes pueden creer conmigo? Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios? Gloria a Dios. Damos la gloria, Señor. La iglesia debe ser respetada por el infierno. En una ocasión hubo una vigilia en una iglesia. Me criticaban los hermanos. ¿Por qué? Porque había salido en el periódico El Exorcista.
Y por eso se enojaron algunos pastores. Salió en todo el Paraguay. Sale en primera plana, todos los medios masivos de comunicación vinieron de la iglesia. En vivo estaba saliendo. Cómo Dios en un abrir y cerrar de ojos puede impactar. Dios usa al diablo para que su reino avance. David no hubiera sido David sin Goliat. A las 5 de la mañana escuché gritando enfrente de la iglesia: Pastor Tomás, venimos junto a usted. Ahí una hermanita recién casada se endemonió. Y ya hemos luchado desde la 1 de la madrugada y ahora ya son las 5 horas. Y le desafiaba todo el demonio. Y no sabía más qué hacer. El pastor viene y empezó a hablar, que nunca hay que hacer. Porque sabemos que los demonios, su padre es padre de mentira, es mentiroso. Al último le dice el pastor: pero ¿por qué no te vas? Y le dice: usted no tiene la autoridad, vos no tenés autoridad sobre mí. Y el pastor le dice: pero ¿y quién entonces tiene autoridad? La importancia de ser, mis hermanos, la iglesia fue llamada a salir afuera, porque afuera están los problemas. Este viene a ser el campamento, este viene a ser donde vienen los soldados a recibir su arma, a recibir el mensaje de Dios, la espada. Y afuera está el botín, las almas. Y le dice: el único que tiene autoridad sobre mí, claro, es Jesús, hermanos. Pero Jesús, ¿a quién le entregó esta autoridad? A la iglesia. El Señor plantó iglesia, dio ministerio aquí en la tierra. Le dice lo que siempre nos confrontamos el pastor Tomás, y eso escuchó el marido. Y se fue, me dice: yo escuché cuando el demonio habló con esa voz ronca, por favor, pastor. Y le digo: no, ahí hay una autoridad. Yo no puedo sobrepasar sobre ese papá que está ahí. Ustedes tienen un papá espiritual. Lo que podemos hacer es orar y sujetar ese espíritu. ¿Por qué? Porque una autoridad no hace falta a veces ni hablar. ¿Alguna vez un policía te grita para detenerte? No. Tan solamente en Paraguay con su linterna, o si no te dice así. ¿Por qué? Porque detrás de esa persona, la persona tiene un equipaje, una vestimenta, que hay una constitución nacional que lo respalda, y hay de aquel que infringe. Entonces le dije al marido joven: vamos a sujetar y vas a encontrar a tu esposa libre, pero yo no puedo sobrepasar el liderazgo de aquel pastor. Fue sujetado. Fueron a su casa. A la tarde su culto, vinieron, se fueron al culto, no hubo culto. El demonio empezó a echarlo fuera. En vez de que la iglesia pueda echarle fuera a él echó fuera a los hijos de Dios. Ahí el pastor dice: vayan por favor y tráiganle al pastor Tomás. No vine solo, por supuesto con el Señor, pero invité a líderes, a dos, un matrimonio. Y la gloria es del Señor, hermanos. La iglesia debe ser conocida en el infierno. Cuando llegamos allí, cantamos 2 coritos. Tampoco es una fórmula que le estoy dando, no. A cada uno el Señor nos da las piedras y la onda para darle a Goliat. Amén. Cantamos 2 coritos y nada más, en el nombre de Jesús. Aquí no te permito, tienes que salir. Y te prohíbo, calla en silencio sin manifestarte. Y escucha. ¿Para qué le vamos a permitir que esté gritando, que te esté desafiando, si vos sos autoridad? Por eso debe conocer quién eres tú.
¿Quién es la iglesia? Y triste a veces, cristianos que temen del diablo, pero no temen para desobedecer a Dios. Y el único de quien nosotros debemos de temer para no desobedecerle es a nuestro Dios. La Biblia dice, el diablo cree, ¿y qué pasa con él? Tiembla. En 3 minutos se va el demonio. Quedó libre. Luego fueron y me dijeron, pastor, ¿podemos? No. Dios a usted le llamó allí para que le sirva a Dios. Quiero mostrarle, hermanos. Lea conmigo rápidamente Hechos 19:15. Y quiero que anoten. Hechos 19:15. Y esto pasó también en Éfeso. Con este pasaje hoy empezó el pastor Carlos. Hablando del ministerio de la reconciliación. Dios nos llama a reconciliar a este mundo con Dios. Pero la iglesia debe entender quiénes somos. Y el mundo también. Miren conmigo 19, ya tienen conmigo Hechos 19, versículo 15 y 16. Miren lo que dice ahí. Pero respondiendo el espíritu, ¿quién era el espíritu? ¿Bueno o malo? El espíritu malo dijo. Era un hombre poseído por demonios. Pero respondiendo el espíritu malo, no dijo el hombre, el espíritu malo que estaba en el hombre, dijo a Jesús. ¿Qué dice? A Jesús conozco, cree y tiembla. Y sé quién es. Sé quién es. Pero vosotros. Aquí el demonio dice, sí, sabemos quién es Jesús. Tememos de Él. Él nos derrotó. Y sabemos también quién es Pablo. Sí, Pablo es conocido del infierno. Y Pablo también está buscado entre los 10 buscados del infierno. ¿Será que nosotros somos también el buscado del infierno? Pero Jesús dijo, la puerta del Hades no prevalece contra Dios. Mis hermanos, miren la autoridad que tiene la iglesia. Yo sé quién es Jesús, dice el demonio. Yo sé quién es Carlos. Yo sé quién es el pastor. Conoce. El diablo conoce y tiene. Sabe cuando hay un hombre y una mujer de autoridad. Sabe cuando hay una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia ferviente en el Señor, una iglesia apasionada por Dios y apasionada por las almas. El enemigo conoce y tiene. A mí me había sorprendido cuando miré este pasaje. Quiero que mire conmigo Lucas 10:20. A propósito, el autor de los Hechos, nosotros sabemos que es el mismo, el médico Lucas. Pero ¿cómo captó este doctor? Lucas 10:20. ¿Alguien puede leer, por favor, Lucas 10:20? Pero no os regocijéis a los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Ahí está. Mire dónde cayó esa palabra de Jesús. En el contexto de la comisión de los 70. El Señor comisionó a 70. Y mire lo que le dice el Señor. Quiero que mire un poquitito antes conmigo. Versículo 17 dice: volvieron los 70. ¿Cómo volvieron? Con gozo. Eso justamente estamos experimentando en este evento Vida Feliz con Dios.
y diciendo: Señor, aún los demonios se nos en tu nombre. Mire lo que Jesús le dijo. Yo veía qué pasaba con Satanás. Ahora miren allí la palabra cielo. No dice cielos, ¿verdad? Cielo nada más. A los que no saben, el diablo y su demonio operan ahí en el lugar celeste, en el segundo cielo. El primer cielo es de aquí hasta la atmósfera. Pero Pablo dijo: yo fui arrebatado hasta el tercer. Y si existe un tercer, es decir que existe un segundo y un primero. Por esa razón de los hijos de Dios son sabios. El hombre llega a inteligencia, porque los inteligentes aún no llegaron al planeta Marte. Tan solamente enviaron un robot. No sabemos si es verdad. Ni aunque fuese verdad, el cristiano se prepara. Ahí donde el apóstol Pablo dijo: yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Jesús dice: cuando ustedes me obedecen para salir a cumplir la gran comisión, cuando dejan de lado el templo y van a rescatar alma, dice: yo sacudo la estructura del diablo. Yo veo a Satanás caer del cielo como rayo, porque cuando la iglesia sale, el enemigo pierde. Cuando la iglesia se queda, cuando Jonás se durmió, ahí se estaba perdiendo el mundo. Pero cuando la iglesia se fortalece, se levanta y usa las llaves, Satanás cae y empieza a venir las bendiciones en una comunidad. Nuestros hijos son cambiados. En nuestro hogar se manifiesta el reino de Dios. Amén. Yo veía a Satanás, dijo Jesús. Y mire lo que el Señor le dice: he aquí yo doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza. Y mire la promesa: nada. Nunca temas para orar por una persona que te dice: yo soy satanista, yo soy paimán. No hay, mis hermanos, otra autoridad fuera de nuestro Dios. Y aún no fue inventado el arma que pueda contra la iglesia. Isaías 54:19 dice: ninguna arma forjada contra ti y contra mí no va a prosperar. No existe armamento en la tierra que puede prosperar contra un cristiano que cree en el mensaje, se somete a Dios y obedece a Él. Ahora 20, vamos a mirar 20 nuevamente. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, dice, o de los cielos. Escuchen un poco, hermano, esta parte. En el otro encontramos: yo veía a Satanás caer de los cielos o del cielo. Habla en singular. Pero aquí el Señor nuevamente vuelve a utilizar la palabra en plural, los cielos. Y nos dice: tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque cuando tú y yo hemos sido regenerados, cuando hemos recibido la salvación, tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ustedes pueden creer. Eso tenemos que creer, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aquí dice: no regocijéis que los demonios se sujetan, sino regocíjense que vuestro nombre está escrito en los. ¿Saben lo que significa, hermanos? Que los ángeles de Dios conocen a la iglesia de autoridad. Los ángeles están para nuestro servicio.
Los ángeles conocen la iglesia que se apasiona por Dios y la iglesia que quiere conquistar alma para el reino. Y no solamente los ángeles. Aquí habla los cielos. El infierno conoce la iglesia de autoridad. Dice, vuestro nombre están escritos en los. O sea que los espíritus malignos saben una iglesia que tiene autoridad en el Señor. Y en eso estamos, amados hermanos en Cristo y hermanas en Cristo. El Señor más que nunca ahora, su iglesia, porque dice, yo voy a edificar mi iglesia. Estoy reclamando mi territorio, pero yo voy a tomar mi territorio a través de mi iglesia, a través de tu vida, a través de nuestras vidas. Amén. Amén. Voy a mostrarle otro pasaje más. Le estaba hablando de las llaves. Lo que están anotando, Mateo 9:35. Mateo 9:35. Ya estamos terminando, iglesia del Señor. Mateo 9:35. Yo creo que esa palabra, al mirar, te va a motivar, iglesia, más. Esto es un inicio nada más. Soñemos juntos. Sueñen, pastores. Cómo el mundo está montando escenario impresionante y el mundo no puede ir delante de Dios. Dios siempre tiene el control de todos los siglos y edades. Si ustedes miran el pasaje, el libro de Daniel, dice que Él es el que muda los tiempos. Dios no va detrás del mundo, al contrario, va delante del mundo. Y si el mundo puede montar escenario grande, ¿por qué no la iglesia? ¿Por qué nosotros no podemos soñar juntos, tomar un lugar que más se conoce en Monte Grande y juntos impactar en el nombre de Cristo? Porque el nombre de Jesucristo funciona. Soñemos juntos. No sé cuántos miles de habitantes tendrá Monte Grande, pero soñemos juntos. Tú eres autoridad. Nosotros venimos a ser iglesia, venimos a ser la sal y la luz. Cuando nosotros pasamos en el nombre de Jesús, podemos decir, esta familia va a conocer a Cristo, esta comunidad va a venir a Cristo, este territorio es propiedad de Cristo. Y el Señor va a decir, yo estoy viendo al diablo que se cae ahí. La estructura. Por esa razón hoy en día el enemigo se ha metido en la iglesia, porque le hemos tolerado. Hemos tenido temor para decirle fuera. El Señor no tenía otra palabra, sino decía fuera. Y pastor, ¿pero dónde se va? Eso ya no me importa. Lo importante es que tú y yo creemos en la palabra de Dios. Y se va. Y crea problemas en los hogares, en la familia. Entra en la vida de nuestros hijos, nietos. Pero alguien tiene que pararse allí y tomar autoridad. En una ocasión me llaman de madrugada y me dicen, pastor, ¿puede venir por favor? Y le digo, ¿quién es usted? Y me dice, nos dieron tu número de teléfono y aquí tenemos. Es mi madre, me dice un joven. Hace 38 años endemoniado. La ciudad le conoce como la endemoniada. Ella crió hijos, pero nunca creció con ella. Era una persona que tenía, pero los vecinos la sacaban. Porque había cada 2 meses, cada 3 meses, le venían su crisis. Y ella se desnudaba y tomaba el bosque. Hicieron documental de esta señora. Y fui en la casa de esa familia. Fui a la noche, al día siguiente. Y no había luz. Y le digo a su hijo, ¿por qué aquí no hay luz? Pastor, te agradecemos por haber venido, pero aquí nosotros no prendemos luz. Porque cuando se prende la luz, mi madre se desnuda y sale a correr.
se van por los bosques, gritan, igual que lo que compartimos anoche. ¿Y qué le digo? En el nombre de Jesús, vaya a aprender. Y ordené al diablo, está atado, porque la Biblia dice todo lo que. Pero ¿quién ata eso? ¿Quién ata? En la iglesia. A ti te doy las llaves, a vos te doy la autoridad. Nosotros les permitimos mucho en nuestra comunidad avanzar al ladrón. Yo no sé hasta cuándo tú y yo vamos a estar callándonos un ladrón que cada mañana sale y dice, alto, dame tu celular, dame esto, dame. Y nunca tenés nada porque hay un ladrón que te roba. ¿Te vas a callar un año? ¿Te vas a callar 2 años? 3 años? Jesús dijo, el ladrón para esto vino. Pero yo, ¿para qué vino Jesús? ¿Para que tenga? Mire, me dice, a veces alguna persona, conocemos la palabra y te ministra muerte. Por pequeñeces se termina alguna cosa, y así lo que ya quiero morir. Te ministra con negativismo, utilizando nuestra boca para la muerte. Y el diablo vino para matar. Nosotros se lo permitimos. En una comunidad nosotros podemos ver. Vaya tan solamente, por eso le felicito de estar tomando un lugar que quizás es un lugar de fortaleza. Pero ahora se convierte ese lugar de fortaleza de Dios. Porque el reino se manifiesta allí. Esa gente van a conocer a Cristo. Y esta comunidad entera. ¿Por qué? Porque los territorios son para tomar. Y Comarra son un lugar donde hay mucha perdición. Vaya allí y declare cerrar. Uno de los hechiceros más conocidos. Me acuerdo cuando yo vine de una ciudad, me extrañó la ciudad donde vine, en Yaguarón. Iba a evangelizar, porque no había miembro. El pastor o misionero me dice, ahí no hay miembro, ahí no hay ninguna célula, no hay anexo. Pero Dios puso en nuestro corazón que usted es la persona indicada para esa ciudad. Y venía en una ocasión un calor terrible. Y veía a la gente formando fila desde las 5 de la mañana. Y era un hechicero de los más conocidos. Y el hechicero ahí tenía su aire acondicionado, tenía todo feliz, y yo con esto. A veces no tenía ni siquiera para almorzar. Y vine y dije, pero Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso el diablo y los que sirven al diablo van a vivir mejor que nosotros? Y Dios me dice, no es así. Tú debes creer en mi palabra. En una ocasión fui, y Dios lo sabe lo que le estoy contando. Me paré enfrente del consultorio. Primeramente le prediqué. Le encontré al grupo, porque toda la gente dice, es excelente, muy valer. Antes de llegar ya sabe todo. Y se hizo riqueza con el diablo. Le encontré una ocasión y le digo, Señor, no tengo mucho tiempo, pero quiero decirte que Jesús te ama y Jesús tiene otro rumbo para tu vida porque usted no es feliz, porque usted le sirve al diablo. Me mira bien este hombre y me dice, en la próxima que quiera hablar conmigo, vaya a mi oficina. Y le digo, no, ya te entregué el mensaje. Nunca más vas a decir que nadie te habló del amor de Dios. Y se despidió de mí. Nos conocíamos lo espiritual. Porque cuando tú y yo tenemos autoridad de Dios, mis hermanos, es confrontada las tinieblas. La puerta del infierno es confrontada porque no puede contra la iglesia. Luego me fui y me paré, le digo, en el nombre de Jesús, no le maldije yo al grupo. Le dije, este lugar yo declaro por cerrada. Nunca más este lugar va a prosperar. Hubo una confrontación. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia, dice Mateo 11:12.
Más lo violento es una pelea de conquista. ¿Dejamos al diablo que conquiste o tomamos la posición nuestra con Cristo? Porque dice Efesios 2:14 que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Con quién? Porque fuimos resucitados. Y le quiero mostrar, quiero que anoten eso. ¿Cuál es tu posición, hermano? A partir de hoy nunca más tema de lo que sea. Si te dice, vino una bruja, se plantó, vino de Brasil, se recibió de tanta cosa. De repente a la mañana encontramos un sapo muerto, a lo mejor por viejo se murió el sapo. Y vos ya empezaste a temblar. Me lanzaron un sapo, ya nuevamente mi vecino. No hay, Satanás nunca creó nada, nunca tema del sapo ni del animal. Vuelvo a reiterar, tan solamente tema para no desobedecer. Gracias. Le decía el pasaje, por favor, si podemos mirar. No sé si ya compartí el pasaje con usted. Todavía. Efesios, el capítulo 2:14. Quiero que marque eso, por favor. Esta palabra funciona. Si una persona, no digo, nunca quiero encuadrar así como quiso hacer Saúl. Viene David y le dice David, pero yo te voy a dar mi equipaje. Bueno, obedece David y se pone el equipaje. Luego dice, pero discúlpame, rey, yo no sé andar con este equipaje. Dios a cada siervo le da un equipaje, pero la palabra no cambia, hermanos. Si una persona que voy en los montes, me gusta estar en lugares porque los montes también. Pero pastor, acá no hay monte, pero se llama Monte Grande. Así que ustedes están luego en el monte. Una ciudad que se consideraba muerta. Quería traerle la foto. Yo estaba diciendo el Nueva York en Paraguay ahora. Porque los empresarios y la gente dice, aquí queremos poner negocio. Yo voy en Asunción y me dice, vemos que tu ciudad, pastor, cómo prospera. ¿Hay lugarcito allí para mí? Están viniendo empresarios reconocidos a plantar empresas. Esto el Señor me ha enseñado, hermano. Miren, Efesios 2:14. ¿Tienen conmigo? ¿Alguien puede leer bien fuerte? Disculpen, 12, ahí está. Quiero que leas conmigo esta palabra. Vamos a leer todo junto y dice, y juntamente con él, ¿tienen conmigo? De mañana se vive. Alguien conocerá para mí, pero los que no conocen, disculpen. Y juntamente con él, y para vos y para mí, me resucitó. Mira, hermano, que estamos por encima. Lo que dice en el libro de Éfeso. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo me hizo sentar ¿dónde? ¿Con quién? Mira, hermano. Aún tú y yo, Jesús, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está Jesús? ¿En él? ¿Y qué ocupa? El trono. El trono, Jesús está sentado en el trono. Mi hermano, el cielo no se preocupa. Allí vuelvo a decir, así como anoche, no hay crisis. Y el Señor dice, yo no me llevé la autoridad, yo le dejé para ustedes. Y yo quiero que ustedes entiendan y conozcan y crean. Yo quiero que mi iglesia tome esta posición. Estamos sentados, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y eso sabe el enemigo? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, una iglesia de autoridad está sentado con Cristo en autoridad y opera desde arriba. Por eso a vos y a mí nos compara como el águila. Y habla allí que un cristiano, una cristiana, una iglesia puede caminar
puede correr y después levantará las alas. La iglesia de Jesucristo. Quiero terminar. Mateo 9:35 nuevamente. Mientras que estén buscando Mateo 9:35, le hablo de esta señora de 38 años que estaba endemoniada, se liberó. Me acuerdo, le dije al Espíritu, ha llegado tu punto final aquí. Hoy tenés que abandonar este territorio, porque este territorio lo toma Cristo. Esa mujer iba a correr, pero como si fuera que alguien empezó a atarle, porque todo lo que tú y yo atamos queda atado de mí. Al día siguiente fui, y la palabra de Dios dice también, y todo lo que tú le sane. ¿Se acuerdan cuando Lázaro ya hubo el milagro? El más grande, sale aquel hombre agusanado, los gusanos salieron, volvió a la vida, pero no sé cómo salió. Pero porque estaba, dice, vendado. Era embalsamado, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Yo me imagino que Lázaro salió saltando, pero salió. Y Jesús le dice a sus discípulos, desátenme. ¿Acaso Jesús con decir no podía ser desatado? Podía. Pero justamente le estaba enseñando a sus discípulos que la iglesia tenemos la función de desatar. Amén. 35. Mire un poco cómo empieza. ¿Se quedaba o recorría? ¿Cuánto van a recorrer el territorio para conquistar? Todo lo que estamos aquí fuimos llamados a conquistar. Almas para el reino. No importa de lo más perverso, de lo más brujo. Ahora les cuento qué pasó con el brujo. Hubo una confrontación. Me confirman 3 instrumentos de Dios, siervo y sierva de Dios. Me dice, hay una batalla, pastor. Hay una guerra. Y en la guerra alguien tiene que morir. ¿Se muere usted o se mueren los brujos? Porque no era uno, era una red. Ahí yo conocí el vampirismo. Yo pensaba que era ciencia ficción, pero no. En una ocasión se manifiesta un joven enorme. Y su hermano policía le sacó y le iba a dar un balazo a su madre, no fue la bala. Después le iba a dar otro balazo a su hermana, no fue la bala. Después le iba a dar a otro, no fue la bala. Cuando viene el policía, ahí sí que ya salió, pero gracias a Dios se fue arriba. ¿Qué pasó? Este policía le trajo en la iglesia a este joven. Era terrible. Tenían varios demonios, como el gadareno. ¿Y qué pasó? Estaba enajenado, lleno de espíritu maligno. Y ahí Dios me hizo aprender una cosa, que de repente si a ustedes le sucede, iglesia, porque cuando alguien está enajenado, no tiene la facultad de recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque está suprimida su voluntad. Y el Espíritu Santo me dice, adoptale ahora como tu hijo, para reclamar la promesa. Mire, hermano. ¿Y qué hice? Delante de Dios adopté, le digo al Señor, Señor, yo tomo a este joven como hijo espiritual. Y delante de ti, Señor, me convierto como un papá espiritual. Y empecé a reclamarlo. Le reclamé, le dije al diablo, soltar a este joven. De repente viene en sí y le digo, joven, ¿usted quiere salir de esto? Y Dios me dio el don de ciencia, que le decimos también revelación. Me dice, él es vampiro. Y estaba uno también de los líderes ayudándome. Salía sangre de aquí. Y le digo, joven, yo no voy a orar más por tu vida, sino tener deseo de cambiar. Y ahí me dice Dios, él participa en ritos. Y participó también en la muerte de Felicita, que a lo mejor
Habrá escuchado su Nita Blas, de todo aquello. Felicidad. Una nena que vendía remedio yuyo. Los satanistas lo atraparon, lo mataron, lo descuartizaron. Y tras me viene el Espíritu Santo, me dice, dígale que no tome más la sangre de Felicita. Y le digo, joven, ¿dónde está esa sangre? Y me dice, no me pida eso. Porque para nosotros, sin la sangre no podemos vivir. Es como el agua, es como el tereré o como el mate. Cuando queremos vamos a la sangre. Y el joven empezó a liberarse. Luego le digo, bueno, yo no tengo nada que hacer por este joven si no quiere cambiar. Si usted se compromete delante de su hermano y delante de tu testigo que vas a traer la sangre de aquella joven, y no es por nada, temía de las autoridades, porque el diablo también a ellos les esconde. Y me dice, sí, me quiero liberar. Me comprometo delante de Dios para traer la sangre de Felicita. Pero te digo, pastor, yo no estoy solo, somos una red, que estamos más de 20 personas, que no podemos vivir sin sangre. Con razón que esa ciudad estaba bien atada. Una comunidad está bien atada por gente que le da la espalda a Dios, que nos rinden su vida a Dios, pero la iglesia tiene la respuesta. Nosotros tenemos la autoridad, iglesia, ¿amén?, para que las almas vengan a Cristo. Este joven fue liberado. Yo fui a parar en el combate, me dice, en esta guerra alguien tiene que morir, pero pastor, usted tiene cobertura. Yo fui a parar en el hospital, 30 días estuve internado. Los doctores me dijeron, Señor, usted no tiene garantía de vida. Mi familia iba y se quebraban. Aquí veían la familia oraban por mí. Estaba terrible mi situación. Cuando yo me interné, a los 4 días, el brujo en forma repentina cae y muere. El brujo que tenía tanta gente que había atado la ciudad, porque una ciudad, una comunidad, tiene siempre un hombre fuerte o una mujer. Y tiene un principado. Y cuando ese principado lo confronta a la iglesia, cae la estructura, como dijo Jesús. Yo veo a Satanás caer. ¿Qué pasó? Qué triste de lo que sirven al diablo. Son las personas más infelices aquí en la tierra. Mi hermano tiene un negocio y me dice después, nadie podía creer que la persona supuestamente que tenía más gente, solamente 4 personas lo acompañó en su funeral. Un conocido Ley, Víctor Ley, murió de una manera repentina. ¿Por qué? Porque la batalla, Cristo ya se lo ganó. Por eso nunca temo, iglesia. El Señor nos llamó para conquistar. Amén. Por eso, con esta palabra más, una palabra más quiero compartir con ustedes. Recorría Jesús todas las aldeas, todas las ciudades. Mira, hay todas las ciudades. No sé cuántas ciudades tiene Monte Grande, pero Dios llama a su iglesia a recorrer. Porque Dios a través de tu vida está recorriendo este territorio. Y dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando. Mire, enseñar y predicar es otra cosa. El evangelio del reino, viene a ser cuando uno no solamente quiere levantar cartel. Por eso felicitaciones, pastor. Nosotros no estamos para levantar cartel. Dios no va a llevar cartel. La iglesia, si es posible, tiene que trabajar juntos. Y las almas deciden, porque Dios tiene cada iglesia para cada gusto. Y compartimos la entrega. Le decimos a la persona, ahí tiene una iglesia cercana, y hay otra iglesia cercana, o si quiere venir con nosotros. Eso es predicar el evangelio del reino. No solamente vemos para nosotros nomás, sino vemos a las almas, queremos que venga Cristo. Jesús predicaba el evangelio del reino. Enseñaba, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y obraba milagros. Ahí tenemos las 5 llaves.
Si tú y yo utilizamos estas 5 llaves, a mí me funciona. Siervo de Dios, iglesia de Cristo, estas son las llaves. Enseñar, predicar, sanar enfermos, libertar a los oprimidos y obrar milagros. Eso hizo Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, tímido. Dice, era hombre sin letra, pero fue investido por el poder de lo alto. Hermano, Dios no está invistiendo. La palabra investido significa adentro. Estar lleno adentro. Y la palabra investido significa adentro y afuera. Estar vestido del poder de Dios. Oren juntos si es posible, pastor. Hagan vigilia juntas. Y van a experimentar la investidura. Investido de adentro y por fuera. Eso es lo que tenía Adán y Eva. Pero cuando desobedecieron, dicen, estamos desnudos. Perdieron esa vestimenta de autoridad. Y empezaban a temer. Y la iglesia, ¿por qué teme? Porque ha perdido la investidura. Por eso le dicen, no salgan de Jerusalén hasta que se hayan investido de lo alto, del poder de Dios. Y eso Dios nos va a dar. Amén. Pedro se levanta y predica de tal manera. Había un hombre conocido enfrente de una iglesia, se llamaba nomás, era Hermosa. Hoy en día hay mucho de eso. Hermosa, hermoso el templo. Pero Dios nos va a llevar el santuario. Dios va a llevar a nosotros. El santuario se va a quedar. No digo que no hay que tener santuario, hay que tener. Y de lo más lindo, de lo más actualizado. Pero el Señor va a llevar a su iglesia. Y dice aquel hombre, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Estaba investido. Levántate y llama. Utilizó la llave de autoridad. Dios obró un milagro y la gente de Jerusalén se agolpó. Esto no ha pasado de moda. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los. No dice tan solamente para el pastor Tomás. No dice tan solamente para algunos pastores, sino dice para los que creen. En mi nombre. Jesús dijo, en mi nombre. ¿Echarán? Dice, hablarán nuevas lenguas. Si te desean el mal, hacen miles de actos satánicos, brujería, que no te interese aquello. Y se pondrán sus manos sobre el enfermo y el Señor le sanará. No es el ser humano no tiene habilidad. Él no hay habilidad. Pero Él. Si tú y yo cumplimos su palabra, la gran comisión, Él prometió que estaría contigo todo el día. Y hoy está aquí. Porque tú y yo hemos entendido bien el mensaje de Dios. El Señor nos entrega la llave. Inclinemos.